los fariseos y saduceos de esta época, porque dicen pero no hacen. Y esa doctrina ha contaminado mucho la mente de la gente y del corazón de la gente. Y se lo digo porque yo estudié con ellos muchos años y de alguna manera uno aprende a tener luz o a diferenciar lo que dice la gente con base a lo que dice la palabra. Pero en el Evangelio muchas veces vemos a personas, escúcheme, que dicen estar con Cristo, pero sus vidas no manifiestan a Cristo, ¿no? Entonces muchas veces la gente, en esta transformación en Cristo Jesús, depende de usted, no del Señor. Yo le voy a poner un ejemplo. Yo le decía ayer a Sharon y a mis hijos, imagínense que yo le digo a usted, nos vamos en 15 días todos, todo pago, para San Andrés. Un tiempo de descanso, de un tiempo de paseo, pero usted sigue siendo la misma persona. ¿Por qué les hago esta comparación? Porque el Señor Jesús murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Él es el sacrificio, diga, Él es el sacrificio. Pero si, aunque usted disfrute de ese sacrificio y aunque usted disfrute de que su sangre lo limpia y lo perdona, usted como persona va a seguir siendo la misma, a no ser que usted refleje a Cristo, conozca a Cristo e imite a Cristo. Entonces yo le puedo decir, bueno, nos vamos a ir todos para San Andrés, y cuando nos vayamos para San Andrés vamos a mirar las costumbres de San Andrés, como hablan en San Andrés, como comen en San Andrés, y todos vamos a vivir como sanandresanos, se puede decir. Eso es otra cosa. Son dos cosas distintas. Una cosa es que usted vaya a San Andrés para que aprenda todas las costumbres, para que imite toda la cultura, para que haga como ellos viven allá, y cuando usted venga aquí, usted ahora sea un sanandresano. Sí. Pero mucha gente se vale del nombre de Cristo, escúcheme, o mucha gente es lavada por la sangre de Cristo, pero igual su vida sigue siendo la misma. Y yo de pronto usted se examina y usted dice, pero si yo le entregué mi vida a Cristo, yo por lo menos cuando le entregué mi vida a Cristo, yo tenía un soplo al corazón y yo sufría de asma, y yo estoy seguro que el Señor me sanó en ese entonces. O sea, yo lo evidencié, y en muchas cosas yo lo evidencié, pero en otras no. Entonces a eso yo voy. Yo quiero repartirles estas hojitas. Le pido el favor, lo primero que apenas reciba la hojita, dóblela y no permita que su vecino la vea. Y le vamos a dar unos esferitos, unos lapiceros o esferos, y usted va a escribir ahí en esa hojita de pronto qué cosas usted reconoce que usted tiene en su vida que son raíces de pecado, o qué naturaleza de pecado hay en su vida. Ya Cristo murió por usted, ya Cristo es el sacrificio. Escúcheme, usted no viene aquí a la iglesia a traerme un cordero. En el Antiguo Testamento usted se tenía que presentar en el templo, escúcheme lo que le voy a decir, o en el tabernáculo, y presentar un cordero. No, usted ya no tiene que hacerlo. ¿Por qué? Dígame por qué. Diga, porque Cristo ya pagó por mí. Pero los tontos, y así le dice la Biblia, los tontos o los ignorantes piensan que como Cristo ya murió en la cruz, o Cristo lavó su vida de pecados, la gente pueda deshacer lo que está aquí en la escritura. Entonces, como la gente no aplica la palabra, o no vive conforme la palabra, o no sabe ni siquiera cómo es Cristo. Yo le he preguntado a muchos pastores muchas veces, dime cómo es Cristo, y no tienen unas características claras y específicas en la Biblia de cómo es Jesús. Ahora mucho menos un cristiano normal. Pero hoy, hablando de liberación concebida, yo quiero que usted identifique en su vida qué cosas de pronto lo atan, o qué cosas usted realmente tiene en su vida que usted sabe que ya le entregó su vida a Cristo, pero que usted realmente no ha podido cambiar o transformar. En algunas cosas que Dios me hablaba de inmadurez espiritual. Hay gente que lleva años, 10, 12, 15, 20 años en la iglesia y no ha aprendido nada, escasamente sabe principios básicos de la palabra. Hay mucha gente inmadura espiritualmente. Hay mucha gente que es tibia espiritualmente. Está en la iglesia 10, 12, 20 años y es tibia. ¿Usted ha visto gente tibia? Usted se casó con su esposo o con su esposa, ya son pareja,
pero su esposo sigue pegando sus escapaditas a rumbear, o su esposa sigue teniendo lagunas mentales y usted le parece que fuera loca, la desconoce, y usted dice, pero si ya me casé con esa persona y somos pareja, ¿por qué lo veo como si no fuera parte de mi vida? Porque hay cosas en su vida que no han cambiado. Entonces hay mucha tibieza espiritual, hay mucha religiosidad. La gente viene al templo, canta, alaba, algunos medio leen la Biblia, pero no tienen una vida consagrada a Dios. Ahora, algo que Dios me mostraba, ¿sabe qué es la desidia? La desidia es el desprecio por Dios. Yo le pregunto, ¿usted se incomoda cuando lo desprecian? ¿Usted se incomoda cuando lo rechazan? ¿Cómo se sentirá el Señor? Pues el Señor no es emocionalista, pero el Señor nota cuando nosotros lo despreciamos. Y a veces, que no sé qué, primero mi familia, primero el trabajo, primero mi novia, primero yo, segundo yo, tercero yo, y Dios de último. Eso se llama desprecio por el Señor. Entonces no hay una vida entregada a Dios. Hay un señalamiento. La gente es experta para señalar las cosas de Dios. La gente no lee la Biblia, la gente no conoce la Escritura. Usted ve por las redes, o yo publico por las redes, y mucha gente se publica cosas contradiciendo lo que uno dice, y uno se da cuenta que medio leen la Escritura y no tienen un criterio o un estudio perfecto de lo que es la palabra, y todas las cosas de Dios las señalan. De hecho, tú le das un texto bíblico y sacan 10 para contradecirte. Crítica. Somos personas de doble ánimo. Un día decimos que sí, luego decimos que no. Un espíritu de duda. Ante las cosas de Dios dudamos. Todos sufrimos con eso. Hay desobediencia en la casa del Señor. Estamos en día de fiesta. Sabía que estos días son días de fiesta desde el 2 de octubre, el 2 y 3 de octubre era cambio de año bíblico. Nosotros estamos desafortunadamente siguiendo el calendario babilónico o diabólico que manejan todas las naciones, pero en el calendario de Dios nosotros cambiamos de fecha más o menos para esta fecha, o sea que estamos en año nuevo. Pero las fiestas de Dios no las celebramos. Entonces somos buenos para obedecer las cosas del mundo, pero no tenemos criterio para obedecer las cosas de Dios. Ahora seguimos filosofías de este mundo. Estoy hablando de raíces del pecado o de nuestra naturaleza humana. Hay filosofías de este mundo que seguimos. Hay muchas filosofías que nosotros aceptamos. Escúchame, hay muchas filosofías que nosotros validamos para nuestro ser. Son filosofías humanas que no están contempladas en la Biblia. Y Dios me hablaba de algunas personas específicamente en este ministerio que están bajo nuestra cobertura, que tienen problemas de locura o problemas mentales o psicológicos. ¿Por qué? Porque en su vida aceptaron la psicología y la gente ya les dice locos. Son filosofías de este mundo. Humanismo, relativismo, racionalismo. Hay doctrinas cerradas, escúcheme. Hay muchas doctrinas que se ven hoy día que no están contempladas en la Biblia, aunque sean de la Biblia. Y la gente lo desconoce. ¿Por qué? Porque no tiene una consagración, una entrega, o no tiene una comunión genuina con la palabra de Dios. Entonces le cree a todo lo que le dicen. Entonces hay muchas doctrinas cerradas. Y esas doctrinas cerradas, de hecho, escúcheme, nos llevan a tener un corazón hereje. ¿Sabe qué es herejía? Hablar cosas que están en desacuerdo, que no van de acuerdo a la palabra. Hay mucha herejía porque no hay un conocimiento pleno o un conocimiento más amplio de la palabra. Entonces hay muchas herejías. Ahora, hablando específicamente de nuestro ser, hay muchas ataduras en cada uno de nosotros. ¿Qué tipos de ataduras usted de pronto reconoce o desconoce? Hay muchos círculos viciosos. No sé si a usted le ha pasado en la vida que usted empieza una etapa en la vida donde usted empieza a crecer en alguna área: la económica, la familiar, la emocional, la espiritual, y llega a un tope donde llega y se le cae todo y tiene que volver a empezar. Y usted pareciera que en su vida está en un círculo vicioso, y usted sabe que está en un círculo vicioso. Hay muchas veces que estamos expuestos al descrédito familiar. ¿Se ha visto? Usted es el mejor de la familia, usted a todo el mundo le ayuda, pero a usted todo el mundo lo señala. ¿Sí lo ha visto? Hay un descrédito, hay una atadura de descrédito familiar. Tenemos ataduras o raíces de pecado o naturaleza de pecado o de pobreza.
Usted por más que trabaja y lucha y se esfuerza, siempre hay pobreza, 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 escasez, escasez, escasez. No sabe qué está pasando, aunque usted lucha, se esfuerza. Hay algo económicamente que lo detiene. La idolatría no es solamente tener imágenes o unas imágenes de yeso o de madera o metálicas, no, nosotros tenemos idolatría en nuestro corazón cuando ponemos en primer lugar a otra cosa que no es Dios. Eso se llama idolatría. ¿Qué tenemos nosotros en primer lugar antes que a Dios? El trabajo, la familia, el novio, la novia, el esposo, el dinero, la lascivia. Los hombres más que todo sufrimos de eso, ese problema de la lascivia, que vemos una vieja, una escoba con falda y se nos van los ojos. Esas cosas que están arraigadas en nuestra carne, en nuestra mente, y a veces no reconocemos que son ataduras que vienen siguiéndonos hace mucho tiempo, o que están afianzadas en nuestro ser y que nosotros no hemos tomado la decisión de cambiarlas, aunque Cristo ya haya muerto con nosotros, aunque Cristo nos haya lavado con su sangre. Usted siente que en su corazón todas estas cosas que le estoy mencionando muchas veces sí lo persiguen. La inmoralidad sexual, no solamente estamos hablando de los deseos de los ojos, sino gente que cae en masturbación, en adulterio, en fornicación, en sexo ilícito, y todas esas raíces que salen de ahí. Los niños de colores, que se visten de colores. Hay inmoralidad sexual, hay dependencia al sexo, hay adulterio, que es tener relaciones fuera del matrimonio, de estar casados. Hay fornicación, que también tiene que ver con relaciones fuera de estar casados. Mentira o engaño. Hay mucha gente que es feliz mintiendo, y usted los ve y usted le está diciendo: es que la camisa que usted tiene es blanca, y él dice: no, que es amarilla, y usted lo ve y es feliz mintiendo. Son raíces de pecado que usted sabe que usted tiene en su corazón. Estoy hablando de nosotros, porque fácil es juzgar a otros. El vecino, ¿se ha visto el vecino? No, ¿se ha visto al hermano? ¿Se ha visto el hermano que se sienta ahí? Uy, sí, es hermano. No, estamos hablando de nosotros, que nos examinemos. ¿Qué cosas hay que me atan? Hay mentira, hay engaño. Sí, si mañana voy y no voy. No, eso sí, seguro que lo vamos a hacer y no lo hace. Y uno sabe que está mintiendo. Uno sabe que sabe que está mintiendo. Otra es el robo. Ve, a mí me inquieta ver, como pastor, yo llevo 35 años sirviéndole a Dios, conozco al Señor desde niño, y es triste. Yo por lo menos conozco muchos pastores y ministros parados en un púlpito, ladrones y estafadores, y muchos líderes en la iglesia, ladrones y estafadores. Y yo le digo a Sharon o a mis hijos: vea, fijo le va a pasar esto, y fijo le pasa. Entonces yo digo: no es una chicharronada, no es un tamal que me cayó mal, no es que lo que veo se cumple. Y Sharon y mis hijos saben que no miento. ¿Por qué? Porque son personas que están acostumbradas a engañar a los demás, a robar a los demás. Estafa, gente que estafa. Ahí tengo unos discípulos que están metidos en problemas, que fueron discípulos de esta iglesia un tiempo, que iban y venían, y se los dije con tiempo: te vas a meter en problemas. Y están metidos en problemas legales con fiscalía y todo, por estafar a la gente. Porque no, es que a Cristo me lavó con su sangre y yo ya soy lavado. Mentiras. Usted sigue con una atadura. Es que Cristo me lavó con su sangre. Mentiras. Usted sigue con una atadura que lo está persiguiendo y no lo va a dejar avanzar. Y tengo varios discípulos, o tuve varios discípulos que ya no son discípulos de esta iglesia, metidos en problemas legales. ¿Por qué? Porque aunque la sangre de Cristo los lavó, aunque Cristo pagó por el pecado, ellos tienen una raíz de maldad, tienen una raíz de iniquidad, tienen una raíz en su corazón que no han cambiado y no han transformado. La locura mental. Me hace ese favor, ciérrame esa puerta. La locura mental, que es lo que más me inquieta. Mucha gente vea, el principal problema de muchos pastores o de profetas, más que todos pastores o profetas, es la locura mental. ¿Sabe por qué es la locura mental? Porque se supone que nosotros somos dependientes de esto, de su palabra. Y cuando tú rechazas la palabra por aceptar ideologías o doctrinas de hombres, ¿qué viene a tu mente? Doble ánimo. ¿O qué viene a tu espíritu? Doble ánimo. ¿Y eso qué trae? Locuras. La mayoría, conozco muchas personas que parecen locas, dicen una cosa y hacen otra. Personas que se volvieron dependientes del psicólogo y del psiquiatra
O sea, ya no dependen de Dios y su palabra, sino que dependen de lo que la gente dice. Inestabilidad emocional, raíces de pecado y de la naturaleza del pecado. Inestabilidad emocional. Y yo le invito a sus hijos, escúcheme usted que tiene hijos, enséñele a sus hijos a que no sean dependientes emocionales. Míreme acá que le estoy hablando. No deje que su hijo sea un dependiente emocional, porque usted enseña a su hijo a que le diga a todo el mundo: ay, quiérame, ay, abráceme, ay, ámeme, mi papá no está, deme un pico, mi mamá no está, quiérame. Es un daño que le hacemos nosotros y estamos formando niños inestables. Y hay mucha inestabilidad emocional, por eso hay hombres con 2, 3, 4, 5 mujeres, mujeres con 2, 3, 4, 5 hombres, o mujeres que tienen esposo o están hasta solteras o solteros, pero dependen del sexo, de la pornografía y de tantas cosas para sentirse emocionalmente aceptados. Hay muchos vicios, drogas, alcohol, que tienen que ver con los deseos. Entonces hay una naturaleza en nuestra humanidad, hay una naturaleza en nosotros como seres humanos que todavía nos sigue, nos atrapa. El amor al dinero, un problema que tenemos todos. Eso no es solamente los pastores. Que dicen: no es que los pastores, no todos, que los pastores aman el dinero, dicen algunos, y más la iglesia, porque todo lo que hace el pastor lo señala. Más los mundanos que solamente trabajan y trabajan y trabajan para hacer dinero, para hacer dinero. Mire un rico de esos o un pobre de esos allá, sin Cristo, trabaja toda la vida y dígame qué hizo en el mundo o qué hizo para el mundo. Nada. Entonces hay muchas ataduras, necesitamos ser libres de esas ataduras. Hay trabajo excesivo, gente que es loca por el trabajo, y eso tiene que ver con la autosuficiencia. De hecho, nosotros como familia luchamos mucho, porque mi mamá era una esclava al trabajo, mi abuela esclava al trabajo, mi papá esclavo al trabajo, mi abuelo y el abuelo del abuelo, todos esclavos al trabajo. ¿Y uno cómo se vuelve? Es que a mí mi papá me enseñó, fue a trabajar, ¿cierto? ¿Y qué hacemos? Nos volvemos esclavos del trabajo y se nos olvida que el que nos sostiene y nos provee es Dios. Si el día tuviera 38 horas, igual trabajamos o 38 horas. Si la semana tuviera 24 días, trabajamos los 24 días. O sea, siempre buscamos trabajar. Hay ataduras, enfermedades. Yo por lo menos me parece impresionante lo que habla la Biblia de Moisés en Números, que Moisés hasta los 120 años sus ojos no se oscurecieron, su vigor no se acabó de ser un hombre físicamente como nuevo, nunca se envejeció físicamente, entre comillas, sus ojos no se oscurecieron, su fuerza no se acabó, o sea, un hombre vigoroso, dice la escritura. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos 20, 25 años, y no lo digo por mí, y enfermos de todo? O al contrario, ¿cuántos de nosotros no nos ponemos la armadura de Dios y el diablo nos ataca a nosotros físicamente? El menosprecio. ¿Cuántos de nosotros estamos enfrentados a que nos menosprecien? Usted hace su mejor trabajo, usted es una excelente persona, usted es una excelente esposa, un excelente esposo, un excelente trabajador, todo, pero todo el mundo lo menosprecia. Hay una raíz ahí que todo el mundo lo señala. ¿Y sabe qué te me mostraba el Señor también? Tan raro. Algunos me van a decir loco, pero bueno, chévere que me digan loco. Hay un espíritu de feo. No sé si usted a veces se ve en el espejo y usted se ve feo, y todo el mundo le dice: no, pero usted está bonito y usted se ve feo. Y es ese menosprecio hacia mí como persona, reconociendo que soy hecho a imagen y semejanza de Dios. Y entre ellos hay una enfermedad que se llama, ¿cómo se llama? Bulimia, ¿no? Que las chicas están flacas, pero se miran en un espejo y se ven gordas. Y hay mucha gente que tiene ataduras, raíces de pecado, naturaleza de pecado dentro de su ser, que no ha sacado, que no ha transformado, que no ha cambiado. El escarnio. ¿Cuántos de nosotros somos escarnecidos? Por todo nos señalan y nos critican. Aunque estemos haciendo lo bueno, nada de lo que nosotros hagamos le gusta a los demás. Falsos testimonios. ¿Cuántas veces estamos expuestos a que la gente levante falsos testimonios? Al abandono. Entonces yo quiero que usted escriba en sus hojitas, cosas que usted vaya viendo a su memoria, porque al final vamos a entregarle esto al Señor.
pero al final usted se va a comprometer a ser libre. Usted se va a comprometer a ser libre. ¿Libre de qué? De enfermedad, libre de escarnio, libre de menosprecio, libre de ruina, libre de pobreza, libre de enfermedad. Yo por lo menos, yo siempre oro renunciando a las maldiciones hereditarias por mis padres. Yo conozco las maldiciones hereditarias de mis padres. En mis padres, ¿qué hubo? Adulterio, fornicación, cáncer. Yo tengo que renunciar a eso. Ahora, miremos ahora qué dice la Biblia. Miremos qué dice la Biblia. Una persona, vuelvo y se lo digo, viene a Cristo. Míreme acá, míreme. Una persona viene a Cristo. No se le olvide que usted ya no viene al templo a traer corderos. Usted no viene al templo a presentar ofrendas ni sacrificios. No. Usted viene al templo a adorar a Dios. Antes, para poder entrar al templo, usted tenía que traer un cordero. No, usted ya no tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque Cristo es el cordero que pagó. Amigo, iglesia. Angelito, busque la PDT, por favor. 3:19. Quiero que lo lea usted en voz alta y quiero que me diga mentiroso si lo que le estoy diciendo es mentira o no. Quiero que usted con toda libertad me diga: no, pastor, usted está equivocado. Los que nos están viendo virtualmente también. Los que están en Estados Unidos y en otros lugares también. Dígame qué dice la Biblia. Hechos 3:19 es una invitación a ser libres. Léalo, por favor. Así que arrepentíos y convertíos. La Biblia me dice: arrepiéntase y conviértase. ¿Para qué? Léalo. Para que sean borrados vuestros pecados. Para que sus pecados sean borrados, la Biblia dice: arrepiéntase y conviértase. Es que Cristo murió por mí. Sí, Él es el sacrificio, pero el que se tiene que arrepentir y el que se tiene que convertir es usted, no Jesús. Arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados. Y luego siga leyendo. ¿Para qué? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. De la presencia de Dios manifestada sobre su vida viene descanso. Pregunta: nos vamos para San Andrés. Pasamos 8 días allá, 15 días en San Andrés todos. ¿Descansamos? Sí. ¿Usted cambió cuando vino acá? De pronto vino más negrito, ¿cierto? Ahora que estuvimos con mi esposa en Barranquilla, nos encontramos unos hermanos que eran consiervos nuestros en una iglesia hace muchos años. Anda y andaba, dale, pero es barranquillero, y habla así que está, y ahora está golpeado. Y eso se pega. La transformación a través de los años y del contacto y de la comunión con otros hace que esa persona se vaya transformando. Pregunta: ¿ellos son barranquilleros? No son barranquilleros, pero ese entorno los cambió. Pregunta: ¿tú estás en Cristo? Sí. ¿Eres igual a Jesús? Entonces la escritura dice: conviértanse, arrepiéntanse, para que tus pecados sean borrados. Me dice a mí la escritura en el Nuevo Testamento. Para los que piensan que el nuevo y el antiguo son dos cosas distintas, no. Entonces nos vamos a dar cuenta que no. Dice la escritura: tú tienes que arrepentirte. Arrepentirte es cambiar. Pregunta: ¿has cambiado? Eso lo sabe Dios. ¿Te has convertido? ¿En qué te convertiste? Si antes eras Rolo, te fuiste para San Andrés, ¿eres sanandresino? ¿Sanandresano? No. Bueno, mi mamá y mis hermanos que llevan 30 años en Medellín, usted los ve y ya no hablan nada rolo, se convirtieron en paisas. Yo no sé dónde se convirtieron en paisas, ¿no? Hablan paisa, solo piensan paisa. Hasta la otra, mi hermana que está aquí, que estuvo poquito años, ya habla hasta paisa. Yo no sé dónde sacó lo paisa. Se convirtieron en paisas. Yo no. La Biblia me manda a mí: conviértanse. Si tú quieres que tus pecados sean borrados, si tú quieres que venga refrigerio, paz y descanso de la presencia del Señor, tú tienes que convertirte. Y luego dice, no dice antes, léalo: y envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Es decir, Cristo se manifiesta a tu vida
cuando tú te conviertes. Cristo se manifiesta en tu vida cuando tú te arrepientes. A nosotros nos metieron a la fuerza el evangelio de que ya Cristo murió, ya no hay que hacer nada, todos paz y amor. Eso es un error gravísimo. Y tú ves a muchas personas cristianas pecando en fiestas, en rumbas, vestidos de manera inadecuada, haciendo cosas que no son correctas, en nada reflejan a Jesús. Con mi esposa, que nos informamos, por ahí hay una página, dice que celebridades cristianas, y eso no lo hacen ni siquiera en Hollywood, ni siquiera en la peor de las Babilonias que existe. Cristianos casi desnudos, las mujeres con un escote hasta los tacones, hombres también medio desnudos, y celebridades cristianas, porque el evangelio se nos volvió en eso, como Cristo murió, hagamos lo que queramos. Eso no es correcto. Tus pecados son borrados, me dice la escritura, cuando te convertiste y te arrepentiste. Entonces yo veo que la libertad nuestra está limitada a nuestra obediencia y conversión. Eso me dice la Biblia. Pregunta: ¿fuiste lavado por la sangre del Cordero? Sí. ¿Ya eres igual a Jesús? Solo tú lo sabes. Eso es algo que yo me examino a diario. Yo, como siervo de Dios, yo soy siervo, pero también soy hijo, y me examino a mí mismo. Jesús me lavó, sí me lavó, pero si me descuido, sí, puedo ser adúltero, mentiroso, tramposo, ladrón, engañador, de todo. Y Él me lavó con su sangre. Entonces mi libertad está limitada a la obediencia a su palabra. Hechos 2:38, por favor. Vamos rápido, ahí acabamos antes de la 1. Hechos 2:31. Pedro les dijo, léalo por favor, quiero que lo lea en voz alta, quiero escuchar su voz. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí lo dice otra vez. Arrepentirse es cambiar. ¿Sabe qué es el bautismo? La gente se inventó 50,000 que es en el nombre de Jesús, que es en el nombre del Espíritu Santo. No. Bautismo es un simbolismo, es una señal de que tú cambiaste. Con todo respeto para los que me quieran contradecir, bautices en el nombre de Jesús, o en el nombre del Espíritu Santo, o en el nombre del Padre, como quiera. Pero si usted, a través de ese bautismo, usted no cambia, usted no se ha bautizado. Porque el bautismo era una señal. ¿Sabe qué hacían antes en el Antiguo Testamento la gente? El bautismo era la circuncisión, y la circuncisión significaba cortar lo que sobra. Mami, me estás distrayendo a la gente. El bautismo es una señal ante los ojos de los demás. Cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, o cuando Juan el Bautista bautizaba a la gente, ¿sabe qué hacía la gente? Se metía en el río y decía: soy adúltero, mentiroso, ladrón, engañador, asesino, y se metía en el agua. Y cuando salía, la gente sabía que la persona no podía seguir siendo lo que había dicho o lo que había confesado. ¿Qué tal si hoy nos bautizamos aquí y decimos todo lo que somos? La gente podría decir: no, este dijo que era mentiroso, pero sigue diciendo mentiras. Este dijo que era adúltero, pero tiene 3 novias. Entonces el bautismo es una señal, es un símbolo. Es como el matrimonio. El matrimonio es una señal de unidad para siempre. Cuando tú tienes intimidad con una persona, ya la aceptaste, ya estás casada con ella. Entonces tienes que celebrar una ceremonia ante los hombres para ratificar esa señal. Arrepiéntanse, bautícesen cada uno de ustedes. ¿Para qué? Dígame, ¿para qué? Sus pecados no son perdonados si usted no ha tenido un cambio. Sus pecados no han sido perdonados si usted no ha tenido una señal o un símbolo de transformación en su vida. Por eso cuando una persona se bautiza, tiene que mostrar con su vida, con sus acciones, que ahora es de Jesús. Versículo 39, léalo. Ahí te dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor Dios llamare. ¿Para quién es esa señal? ¿Para quién es esa promesa? Para todo el mundo.
La pregunta es, ¿todo el mundo vive en esa promesa? No. Versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo. ¿Qué les decía? ¿Qué les decía? Entonces a mí la Biblia me dice que son salvos de la perversa generación los que se arrepintieron, o sea, los que cambiaron, y los que muestran señales de que están en Cristo. Entonces yo no puedo decir que soy libre, que su sangre me lavó, como decía Sharon ahorita en el Salmo, bienaventurado aquello cuya transgresión e iniquidad ha sido perdonada. Sí, bienaventurado, pero cambió. No cambió, nunca cambió, y como nunca cambió, no es salvo, no fue perdonado. Sed salvos de esta perversa generación. Pregunta, mírame. ¿Te saliste ya de la perversa generación? ¿Nos salimos ya de la perversa generación o estamos todavía viviendo conforme la perversa generación? ¿Jesús nos lavó con su sangre? Claro que sí, Él nos perdona. Pero pregunta, ¿estás en Cristo? ¿Cambiaste? ¿Te convertiste? Conviértase. Convertirse es cambiar de forma. Por eso hoy quieren cambiarle la forma a los hombres, ¿no? Que las que mandan son las mujeres. Llama la liberación femenina y que las que mandan son las mujeres. Cambiarle la forma. Ahora los hombres ya no son machos, como a los mexicanos, a los guates, no, sino que ahora los hombres son así, todos que nos quieren cambiar la forma. Quieren cambiarle la forma al hogar. El hogar es papá, mamá, hijos. Ahora es mamá, hijos, papá, hijos. Le quieren cambiar la forma. Es más, le quieren cambiar la forma. Ya no es papá y mamá, hijos. Ahora es papá, mamá y perros. ¿Se ha visto que hay gente que ya no quiere tener hijos, quiere tener perros o gatos? O hay hijos que se salen de la casa y ya no tienen papás, tienen amigos. Entonces nos quieren cambiar la forma. Preguntas, ¿estamos dentro de esa generación perversa o nos estamos saliendo? Nuestra libertad está limitada a nuestra disposición. Nuestra libertad está limitada a nuestra obediencia y transformación. Segunda de Pedro 3:9. Entonces, ¿Jesús murió por usted? Sí, claro, Él es el sacrificio. Usted no tiene que presentar sacrificios. Ese es el sacrificio, esa es la gracia. La gracia es el regalo, el sacrificio. Pero se inventaron la hipergracia. Mire, la gracia está desde Génesis 1:1. Si usted es un estudioso de la palabra, se da cuenta que la gracia está desde Génesis 1:1. Porque en el desorden ahí estaba el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo ordenándolo todo. La gracia está desde cuando Dios le dijo a Adán y a Eva que iban a morir y no los mató. No los mató. Dios mismo presentó un sacrificio para vestirlos y cambiarles sus vestiduras, sus desnudeces, porque ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Dios mismo les mató un animal para ponerles pieles. Desde allá estaba la gracia. Pues la gente se inventó que la gracia es después de Jesús y están equivocados. Y si usted es un estudioso de la palabra, no coma cuento en los reformados y en los bautistas y toda esa gente que se inventa unas doctrinas equivocadas para confundirlo, y se va a dar cuenta que no le mientan. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen. Léalo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor dice: no quiero que nadie se pierda, nadie, pero primero arrepiéntase. Pregunta, ¿la gente se está arrepintiendo? La gente no está cambiando, la gente no se está convirtiendo, la gente no está transformando. Se va para San Andrés, pasea, disfruta el paseo, pero vuelven igualitos. Jesús nos invita a la transformación. Juan 3:3. Juan 3:3. Sí, Juan 3:3. Quiero escuchar esa hermosa voz que Dios le dio. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ay, es que mi sangre los va a lavar, sigan pecando. No, Jesús que dijo, tiene que nacer de nuevo. O sea, usted no puede ser el mismo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?
¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Sí ve? La gente no entiende. Le está hablando de un nacimiento espiritual, le está hablando de una transformación, y el man dice: ay, me toca nacer de nuevo. Y así hay mucho cristiano en la iglesia, ¿sí? Yo soy el bebé, yo soy el consentido de pastor. ¿Sí los ha visto? No, no es algo físico, es algo espiritual. Jesús, ¿qué le dijo? De cierto te digo. O sea, es que así es, lo ratifico. El que no nace de agua y del espíritu. A una persona que no quiere entender, por más que usted le explique, no lo va a aceptar. Entonces Jesús le habla en parábolas. Jesús le dice: tienes que nacer de agua. Jesús, ¿qué dijo? Yo soy el agua de vida. El que nace del espíritu, palabra, Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Jesús le dijo: tú tienes que nacer porque el agua te lava. Escúcheme, viene la sangre del cordero y nos limpia. Viene la agua que es Cristo, que es su palabra, y nos lava. Viene la palabra del Espíritu Santo y nos lava. Pregunta: ¿estás viviendo conforme a la palabra? Es una responsabilidad que tenemos como hijos. Yo no puedo ser libre de algo que yo no quiero cambiar. Yo no puedo ser libre de algo que no quiero asimilar o asumir en mi vida. Tú tienes que reconocer primero que eres mentiroso, que eres tramposo, que eres adúltero, que te gusta la pornografía, que te gusta la mentira, que te fascina la desobediencia, que eres rebelde, que eres soberbio. Tienes que reconocerlo primero para que puedas decir: debo cambiar. Es muy difícil que una persona nazca del agua y del espíritu. Y es muy difícil, según la Biblia, que entre en el reino de Dios. Dígame si estoy diciendo mentiras. Si tú no naces de nuevo, si tú no eres otra persona antes de conocer a Jesús, tú no entras al cielo. No entras. No vas a entrar al cielo. No puedes ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. En pocas palabras: papito, vea, nazca de aquí, míreme, de acá. Para ser libre, usted tiene que nacer de nuevo. Jesús es el sacrificio. Usted no tiene que presentar ya sacrificios. Él es el sacrificio. Por eso es lo más hermoso, un sacrificio perfecto, hecho una vez y para siempre, dice la Escritura. Pero yo debo disponer mi vida a cambiar, cosa que no queremos muchas veces. Yo debo nacer de nuevo. Juan 12:24 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva fruto. Cuando una persona lleva fruto, ¿cuándo muere? Entonces tú tienes que apuntar ahí y en esa hojita decir: tengo problemas de adulterio, tengo problemas de fornicación, tengo problemas de masturbación, se me van los ojos, soy mentiroso, soy religioso. Tienes que reconocerlo. Y cuando lo reconozcas, ahora ¿qué tienes que decir? Tengo que cambiar. Porque si tú no cambias, no entras al cielo. O al contrario, Cristo es el sacrificio para que tú no peques, pero tú sigues pecando. O Cristo es el sacrificio para que tú no tengas que presentar sacrificios, pero a ti no te importó lo que hizo Jesús por ti. El que ama su vida la perderá, dice, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Ahora, Jesús nos manda a vivir en plenitud. Váyase a Colosenses 2:8 y me va a decir si estoy equivocado. Hágame un favor, hija, regáleme más. Ahí mismo le puede echar otro. Gracias, hijita. Quiero que lo lea conmigo, para que usted no se dé cuenta que estoy tratando de tergiversar o de manipular la palabra. No, usted mismo tiene que ser una persona que descubra las verdades de Dios. Colosenses 2:8, léalo. Mira que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Eso dice.
Ojo que nadie lo engañe con filosofía y huecas sutilezas. Por favor, léalo en PDT. La doctrina de los hombres, especialmente de algunos pentecostales o reformados, que los pentecostales son un extremo y los reformados y bautistas son otro, es que usted no viva según Cristo. Esa es la doctrina de ellos. Pregúntele a ellos cómo es Jesús. Dice que hay sutilezas y doctrinas de hombres. Examine la escritura y dígame cómo es Jesús. ¿Jesús era mentiroso, engañador, tramposo, manipulador? Nunca. Pero nosotros sí caemos en eso, porque creemos en doctrinas de hombres. Vuelve y léalo en voz alta, fuerte. Ojo, que nadie los aleje del camino correcto. No se dejen engañar por gente que viene con ideas falsas y palabras que no significan nada. Esas ideas vienen de poderes espirituales del mundo y de las tradiciones de los hombres. No vienen de Cristo. Nuestra ideología debe ser según Jesús. Ahora léalo acá. Porque el que habla, porque en él habita, léalo. Porque en él habita toda la plenitud de la deidad. En Cristo, mírame, en Cristo, míreme acá, en Cristo habita toda la plenitud de Dios. Pregunta, ¿qué dice Gálatas 2:20? Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, Cristo vive en nosotros, decimos amén. ¿Y por qué seguimos con ataduras económicas? ¿Por qué seguimos con ataduras sexuales? ¿Por qué seguimos con ataduras familiares? Entonces yo me pregunto, ¿estamos en Cristo, sí o no? Eso, como dice Claudia, algo pasa. Claro, Él nos lava con su sangre, sí. Él nos limpia el pecado, sí. Pero yo no estoy en Cristo. Dios habita plenamente en Cristo. Y como Cristo habita en nosotros, como dice Efesios, sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿Somos imitadores de Dios? ¿Cómo imitamos a Dios si Dios es un Dios santo y no nos gusta la santidad? ¿Cómo imitamos a Dios si Dios es perfecto y no nos gusta la perfección? ¿Cómo decimos que estamos en Dios o en Cristo si a Dios y a Cristo le gusta la pureza y yo no tengo pureza en mis ojos, pureza en mis labios, pureza en mis oídos, pureza en mi mente? No la hay. Entonces no estoy en Cristo. Versículo 10. Y vosotros, léalo por favor, duro, duro. Amor, ¿usted qué versión está poniendo? Que ellos están como perdidos. Versión 60. Por eso no me gusta esa Biblia. Dice, vosotros estáis completos en Él. No, mami, quítame esa Biblia, no me gusta eso, eso me confunde la gente. Vosotros estáis completos en Él, que Él es la cabeza de todo principado y potestad. Pregunta, ¿estamos completos en Jesús? Respóndase a usted mismo. Cuando usted se siente solo, se siente decepcionado, se siente atado con sus ojos, se siente atado en sus finanzas, se siente atado familiarmente, ¿estamos completos en Cristo? No. ¿Por qué? Porque no conocemos su palabra, porque no vivimos conforme a su palabra, porque rechazamos su palabra. En Él también, dice, fuisteis. Mami, ayúdeme, que es que la gente está pendiente. Dice, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Se da cuenta? Hay que cortar, diga, corte, quita la Biblia, quítalo si quiere. Corte la Biblia, corte. ¿Qué tenemos que cortar de nuestras vidas? Circuncisión es cortar lo que sobra.
Ahora, la circuncisión literalmente significa quitar la inmundicia. Y Dios nos manda a estar en Cristo, según ese texto del Nuevo Testamento, quitando la inmundicia. ¿Estamos completos en Cristo? No lo estamos. ¿Estamos viviendo en Dios? No lo estamos. ¿Estamos viviendo conforme a su voluntad? No lo estamos. Entonces ahí es donde tenemos que decir, por eso es que muchas veces tenemos ataduras económicas, familiares, locura mental, inestabilidad, vicios, amor al dinero, doble ánimo, espíritu de duda, desobediencia, desprecio al Señor. ¿Sabe por qué? Porque no estamos completos en Dios. Y no estamos completos en Dios porque su palabra no está plenamente en nosotros. Ustedes fueron circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar el cuerpo de vosotros pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo. Otra vez, si es circuncisión y bautismo van de la mano. Quiere decir quitar lo que no sirve, tener una actitud de transformación y de cambio, en el cual también fuiste resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que levantó a los muertos. Esa fe levantó a Jesús entre los muertos. ¿Nos levantará a nosotros cuando venga Jesús? Pregunta. ¿Nos levantará a nosotros con Él en el cielo? Siga leyendo. Si quiere abra su Biblia ahí. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando los pecados. Ahí está claro. A pesar de que estábamos en pecado, a pesar de que estábamos lejos de Él, a pesar de que vivíamos a nuestra manera, Cristo es lo que ratifica que somos limpios. Pero ahora mire el siguiente texto: anulando el acta, mírala, anulando el acta de los decretos. Hay un acta de decretos. ¿Qué dice el diablo? Mentiroso, engañador, tramposo, adúltero, mentiroso. Ahí están el acta de decretos. En contra de tu vida hay un acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la clavó en medio en la cruz. Y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces yo le digo, la transformación y la liberación de una persona viene cuando la persona decide cortar con su vieja manera de vivir. Mientras no tomemos la decisión de cortar la mentira, la desobediencia, el engaño, el robo, el adulterio, Cristo solo murió por ti, Él es el sacrificio. Pero el que debe cambiar hacia una nueva vida eres tú. Eres tú, nosotros. Cada uno de nosotros tiene un nivel. La niña tiene un nivel de compromiso con Dios, el hermano tiene un nivel de compromiso con Dios, yo tengo un nivel de compromiso con Dios. Cada uno tiene que ir creciendo en ese nivel de entrega, de compromiso, y renunciar a mi vieja manera de vivir. Yo debo renunciar a mi vieja manera de vivir, cosa que no hacemos. Mi liberación está sujeta a mi obediencia, porque es que Él ya lavó nuestra vida con su sangre preciosa. Él ya murió por nosotros con su sangre preciosa. Él ya fue el sacrificio. Pero el que no quiere cambiar es usted. El que no tiene que tener un compromiso serio es usted. Somos nosotros. Pregunta: ¿será que estoy equivocado? Le di solamente algunos textos del Nuevo Testamento. ¿Qué tal si usted se va a Ezequiel capítulo 18? Váyase a Ezequiel 18. Solamente por leer. Míreme, yo le doy un consejo, hermano. En esta iglesia nos ministra la palabra. Con mi esposa somos muy poco de estarle ministrando a la gente y que túmbelo y que hágalo vomitar y que sude. No. Gloria a Dios por eso, porque Dios lo puede hacer. Pero la gente termina idolatándose a los pastores o a la iglesia y no busca de Dios. Pero yo quiero que ustedes descubran la palabra, la verdad de Dios. Usted se va a dar cuenta cómo lo que le leí en el Nuevo Testamento ya está todo escrito en un solo texto en el Antiguo Testamento.
Cuando usted va a la Biblia, se va a dar cuenta que todo lo que Jesús enseñó, Yahshua, Jesucristo el Salvador, Él no se inventó nada nuevo. Jesús siempre enseñó lo que ya estaba escrito. Nosotros cambiamos y tergiversamos todo, los seres humanos. Ezequiel 18, léalo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, léalo. ¿Qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis este refrán en Israel. Es un refrán, pero no dice que no sea no dice que se quita lo que Dios dijo. La gente tenía un refrán. Que lo que hagan los papás lo pagan los hijos. Es un refrán, pero no es lo que dice la Biblia. Jesús no lo está quitando. Léalo. He aquí, todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y si el hombre fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sobre sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, ni se llegare a mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere su pan al hambriento y cubriere el desnudo con su vestido, que no prestare interés, ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, entre mis ordenanzas caminare, y guardare mis decretos para hacer rectamente, este justo, ayúdeme, léalo, este justo, este vivirá. Lo mismo que leamos ahorita en Colosenses. O sea, tú tienes una vida consagrada a Dios, sí, pero tú no puedes seguir la misma vida que llevabas antes. Por eso dice la Biblia: el que robaba, no robe más. El que era adúltero, no siga adulterando. El que era mentiroso y engañador, no lo siga haciendo. El que haga lo recto, lo justo, lo vimos en un culto anterior, a ese se le llama justo. Justos en la Biblia son los que viven conforme los mandamientos. Versículo 10: mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que salga alguna cosa, o que haga alguna cosa de estas, y empieza a decir todo lo mismo. Si tu hijo, o si tú haces lo mismo que hacen tus padres, si no has cambiado tu naturaleza, tú no tienes vida eterna. En vano murió Jesús. El problema es que mucha gente dice: no, ese Cristo ya murió por mí, y siguen siendo mentirosos, siguen siendo adúlteros. No, ese Cristo ya murió por mí, siguen robando, engañando. Ese Cristo ya murió por mí, siguen mintiendo. Todo está resumido ahí. Si tus padres eran idólatras, mentirosos, tramposos, ladrones, tú no tienes por qué hacer eso. ¿Ok? Versículo 21. Lea el 21. Dice que el camino de Dios es justo, mas el impío, si se apartare, léalo, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos sus estatutos, e hiciere según el derecho y justicia, de cierto vivirá, no morirá. Lo mismo, si ves, lo mismo que estamos leyendo ahorita. Antes tenías que ir al tabernáculo. Imagínense que hubiéramos nacido en esa época nosotros. ¿Se imagina que nosotros hubiéramos nacido en esa época? Teníamos que ir al tabernáculo con un sacrificio para que nos dejaran entrar. Pero igual usted tenía que cambiar. Si usted no cambiaba, no le servía de nada. Ahora, Cristo vino, Cristo es el sacrificio. Usted tiene que venir al tabernáculo igual al templo, pero si usted no cambia, de nada le sirve. Léalo, segundos. Todas las transgresiones que cometió, ayúdeme, todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. Ese sí se arrepintió y ese sí se convirtió. 23. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová. Lo mismo que leímos en segunda de Pedro, lo mismo.
¿Quiero yo la muerte? ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. ¿Se da cuenta? Siga su vida de pecado, siga en mentira, en engaño, en adulterio, en fornicación, en pornografía, sigan masturbándose, siga engañando, siga, no vivirá. Lo mismo que leímos en Colosenses y en Pedro. El que le entregó su vida a Cristo, el que ha sido lavado por su sangre, se convierte, deja la vida de pecado, deja la vida de maldad y de iniquidad, y ahí es cuando es libre. Una persona no es libre cuando no quiere ser libre. Yo quiero seguir en el pecado de adulterio, no va a ser libre del adulterio. Yo quiero ser libre del pecado del robo, pero sigue robando. Yo quiero ser libre del pecado de la mentira y le fascina mentir. Yo quiero ser libre del pecado de la desobediencia y le fascina desobedecer. Yo quiero ser libre del pecado de la locura mental, siga yendo al psicólogo y al psiquiatra y siga creyendo en filosofías de hombres y en doctrinas de hombres. Va a terminar loco. ¿Por qué? Porque deshace o desecha el consejo de Dios. Mucha paz tienen, dice, los que perseveran en sus mandamientos, dice la Biblia. Tú guardarás en completa paz a aquel en cuyo pensamiento en ti persevera, dice la Biblia. Pensamiento, psiquis. Versículo 25. Y si dijeres, léalo por favor. Y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos, chuecos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo, morirá. ¿Cómo le llama el pecado entonces? El pecado recurrente, el pecado que tú no quieres cambiar, el pecado que tú no reconoces y que sigues haciendo, se le llama iniquidad. Entonces mucha gente no es libre de la iniquidad porque no quieren cambiar. Es triste para mí como pastor. He aprendido a través de los años llegar a una iglesia y usted ve que el pastor que está ahí tiene una raíz de iniquidad, de adulterio. Como nosotros como profetas, o yo por ser una persona de intimidad con Dios, veo eso, como usted también lo puede ver. Y usted ve que una persona tiene una raíz de iniquidad, de adulterio o de robo. Tengo un amigo por ahí que el Señor lo bendijo en menos de 3 años con Sharon. Oramos por él. En menos de 3 años lo bendijo con más de 1.200 millones de pesos. ¿Y sabe qué tiene? Nada. Porque tiene un espíritu de robo. Primero, porque roba a todo el mundo, es engañador. Segundo, porque en su familia o en su trascendencia anterior había robo. Entonces, ¿qué lo va a perseguir siempre? El robo. Un amigo que tenía por ahí, que no le duraban las esposas. Todas las esposas lo dejaban. Hay una raíz de iniquidad que no le duraban las mujeres. ¿Por qué? Porque había rechazado el evangelio, el sacerdocio. Entonces emocionalmente era inestable. ¿Por qué? Porque rechazó el amor de Dios. Y usted lo ve que cambia de mujer cada rato. Una raíz ahí. No quiso cambiar. Y como no quiso cambiar, esa raíz de iniquidad lo va a seguir persiguiendo. Hemos orado con Sharon, yo he orado por personas, se libre de la iniquidad de las drogas, amén, y dejó de fumar. A los 5 o 6 años volvió a caer. ¿Por qué? Porque no tomó la decisión de cambiar y de aferrarse a Dios. Entonces en el momento de debilidad que hizo, se echó su plón, su vicio. Gente que se enferma por el sexo. Todo es sexo. Porque hay una inestabilidad emocional en su corazón, porque en su niñez fueron rechazados o rechazadas, o porque no tuvo un papá y una mamá. Entonces se la pasa buscando a todo el mundo, a ver quién me quiere, quién me ama, a ver quién me acepta. Porque no reconoce que en su corazón no está Dios, no ha querido entregarle su vida 100% a Dios, para que Dios
la plenitud de Dios, la plenitud de Cristo esté sobre su vida. Y como por cuanto la plenitud de Cristo no está sobre su vida, sigue teniendo una atadura. Entonces la gente no es libre porque no quiere cambiar. ¿Es recto el camino? Dice la Biblia. No es recto, dice Dios. Sus caminos son torcidos. Y por cuanto todo lo que hiciste y no corregiste tu camino, por esto morirás. 27. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Desde el Antiguo Testamento, estamos hablando del Nuevo Testamento, está hablando del alma. Alma. No está hablando de lo físico. Es triste ver, he visto personas que mueren llenas de cáncer, cristianos devotos, cristianos que alguna vez le entregaron su vida a Cristo, fieles, y terminan muy mal. ¿Sabe por qué terminan mal? Porque habían cosas pendientes a arreglar en su vida. Hombres o mujeres que están solos. Conozco mucho, más que todo mujeres solas. ¿Sabes por qué? Porque toda la vida fueron rebeldes, soberbias, y nunca le dieron su lugar ni a Dios ni a su esposo. Y como nunca le dieron su lugar ni a Dios ni a su esposo, ¿cómo terminan? Solas, tiradas en una cama. ¿Sabes por qué? Porque no respetan. Eso se llama falta de respeto. La Biblia dice que las mujeres deben respetar a sus esposos. Hay una raíz de iniquidad. ¿Y cómo terminan? Solas. No ponen a Dios en primer lugar en su corazón. Pero si tú haces lo correcto, harás vivir tu alma. Porque miró, 28, porque miró y se apartó de todas las transgresiones con que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. ¿Sí ve? Decidió cambiar. ¿Quieres cambiar? ¿Quieres ser libre? Cambia. ¿Qué cosas en tu vida hay que tú debes cambiar? ¿Quieres ser libre de la inmoralidad sexual? Empieza a preocuparte por tener pureza. ¿Quieres ser libre de la ruina, de la pobreza, de la escasez? Sé un buen administrador. Paga lo que debes. A veces nos ponemos a mirar. Esta semana se me pone a hacer cuentas de qué estoy debiendo por ahí. Tengo que pagar lo que debo. Hay que pagar lo que se debe, porque se tiene una raíz de iniquidad. Yo conozco gente, vea, que hay $1.000.000 así, mire, y solamente lo tocan y lo desaparecen. Son magos. Así conozco mucha gente, porque su familia toda la vida fue ladrona, tramposa, engañadora. Todo lo que tocan lo secan, lo acaban. Hay raíces de iniquidad, por cuanto no quisieron corregir su camino. Versículo 29. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel, ciertamente vuestros caminos no son rectos, dice la Biblia. Por tanto yo juzgaré cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Otra vez, léalo, ¿qué dice? Convertíos. Dígame, ¿estoy cambiando el mensaje del Nuevo Testamento? No lo estoy cambiando. Es el mismo mensaje de Jesús. Es el mismo mensaje de Pablo. Convertíos y apartados de todas vuestras transgresiones, y os será, y no, léalo, por favor, léalo. Y no os será la iniquidad causa de ruina. Mírame, la iniquidad, la que sea, causa ruina. Iniquidad, adulterio. Iniquidad, deseos de los ojos. Iniquidad, robo. Iniquidad, mentira. Iniquidad, idolatría. Cualquier clase de iniquidad que trae, dígame qué trae. Dígame, ruina. Es el mismo mensaje. Es el mismo mensaje. Echad de vosotros, léalo, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos ¿qué? Otra vez. ¿Quién dijo eso? Dígame quién dijo eso. Jesús, Juan 3. Mira, léalo. Echad de vosotros todas vuestras iniquidades con que habéis pecado, y haced un corazón nuevo y un espíritu nuevo.
¿por qué moriréis, casa de Israel? El mismo mensaje que dio Jesús, nacer de nuevo. Mensaje no cambia. Si no tenemos una vida consagrada, escúcheme, en tu vida hay raíces de iniquidad. Jesús murió, amén, gloria a Dios, pues mi Rey eterno, precioso, santo y majestuoso. Él es el sacrificio. Yo ya no tengo que presentar sacrificios porque Cristo pagó por mí, pero yo debo cambiar. Te pregunto, ¿quieres ser libre? Dice, toda acta de decretos que era contraria, Él la llevó a la cruz. El Señor quiere coger esto. Haga así. ¿Ya escribió? Haga así. Él quiere coger eso, así duro, muerte. Él no se quiere acordar de eso. Póngalo ahí en la cruz, hermano. Esa acta de decretos que era contraria a Jesús. Los que están viéndolo virtualmente también lo pueden hacer. Los que están en otros países, los que están en el Zoom, háganlo. Toda esa acta de decretos, llévele a la cruz y diga, Señor, voy a cambiar. Diga, Señor, voy a transformar mi vida para ser libre. Voy a buscar la plenitud de Cristo para ser libre. Voy a buscar la plenitud de Dios para ser libre. Voy a vivir conforme tu palabra para ser libre. Voy a apartarme de la maldad y de la iniquidad para ser libre. Voy a corregir mis caminos para ser libre, Padre. Por tu sangre soy limpio. Voy a corregir mis caminos para ser salvo, Padre. Porque si no corrijo mis caminos, rechazo tu verdad, tu palabra. Y con su mano levantada. Padre, mira cada persona escrito en esa hoja. Cada persona ha escrito lo que tal vez reconoce o detecta en su vida que es una atadura. Reconoce en su vida, Señor, que no ha podido cambiar, que lo afecta, que es una maldición, que es iniquidad. En el nombre de Yahshua, nuestro Señor, ponemos en la cruz esa acta de decretos y te rogamos, ayúdanos a tenerla presente para cambiar. Diga para cambiar, diga para cambiar, para cambiar, para cambiar. Queremos hoy entregar nuestra vida y consagrarnos a ti. Declaro libertad por la sangre del Cordero. Y en el nombre de Cristo Jesús oro porque seas libre de toda atadura de ruina, libre de toda atadura de inmoralidad sexual, de lascivia, de adulterio, de fornicación. En el nombre de Jesús, por la sangre del Cordero en la cruz del Calvario, declaro sobre tu vida que eres libre de toda raíz de iniquidad del pasado, de tus padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. En el nombre de Jesús, que nos ayudes a reconocer, Padre, que traigas a nuestra memoria cada cosa que debemos cambiar, todo espíritu de desobediencia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, reconocemos que te necesitamos. Reconocemos que solo tú por tu sangre nos haces libre. Reconocemos que por el sacrificio en la cruz nos haces libre. Pero reconocemos que por guardar tu palabra y conocerte, buscarte e imitarte, somos libres. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Páseme una bolsita y recoja todo eso y lo botamos. ¿Aprendimos? ¿Sí aprendimos? Eche todo eso ahí, a la basura se va. En nombre de Jesús, eche todo eso a la basura. Bueno, nos despedimos de los que están allá conectados virtualmente desde cualquier parte del mundo. Muchas bendiciones, oramos por sus vidas. Si tienes peticiones de oración, por favor envíalas ahí por Messenger, por YouTube, para estar orando por ti. Bendiciones aquí desde Altar de Adoración a Adonai.